Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan, pero amigos justamente no eran ni Mick Jagger ni Keith Richards por culpa de este disco. Este álbum, She's the Boss, de 1985, fue el primero como solista, el primer LP, álbum completo, de nuevas canciones como solista de Mick Jagger. Y provocó una ruptura. Los Rolling Stones estuvieron virtualmente separados entre esta etapa y 1988-89. Pasa que no hubo un anuncio oficial. Cuenta la leyenda que en 1983 Mick Jagger, representando a los Rolling Stones, fue a firmar un nuevo contrato por lo menos fue a negociar fue a negociar un nuevo contrato con CBS, con Columbia, que hoy en día es Sony. Pero el pícaro de Mick incluyó 3 discos en solitario para él, aparte de los discos que iban a tener que grabar los Rolling Stones con ese contrato. Y también cuenta esa leyenda que cuando ya estaban todos reunidos en la oficina de Columbia en Nueva York y estaba Keith Richards también junto a Mick Jagger, y Richards se enteró que Jagger iba a grabar esto y que sin decírselo a sus compañeros de los Rolling Stones iba a grabar un disco en solitario y todo estaba incluido en ese contrato de los Rolling Stones, que Keith supuestamente tomó cuchillo / navaja y persiguió a Mick por toda la oficina, por arriba de la mesa, y con los ejecutivos tratando, los propietarios ejecutivos de la discográfica Columbia tratando de detener a Keith. Así cuenta la leyenda. Este es el disco con el que, entre comillas, traicionó Mick Jagger a los Rolling Stones. She's the Boss, 1985. Un disco que le fue muy bien en materia de venta, sobre todo de venta anticipada. Porque claro, Mick Jagger quiso ser el nuevo Michael Jackson y no salieron las cosas como él esperaba. También pasó con Freddie Mercury cuando se abrió de Queen, probó en solitario, no funcionó y volvió a Queen. Por eso que Michael Jackson había uno solo. Pero las grandes estrellas de los grandes grupos, caso Mick Jagger en los Rolling Stones, querían triunfar por fuera de su grupo. Lo dijo el propio Keith Richards. Quiso ser Mick Jagger más grande que los Rolling Stones. Lo dijo el propio Keith. No nos dijo a ninguno de nosotros que iba a firmar un contrato en solitario. Y este disco, por She's the Boss, dijo Richards, es un disco que tienen todos, pero que nadie escucha. Algo así dio a entender, ¿no? Como un libro que todo el mundo lo tiene en la casa, pero que nadie lo lee. Un disco, como decía recién, que le fue muy bien en ventas, sobre todo en ventas anticipadas. Claro, era Mick Jagger, nada más y nada menos, que se abría de los Rolling Stones y todos esperaban algo muy explosivo, esperaban grandes canciones, esperaban el sonido característico de los Rolling Stones, esperaban cosas como Miss You, tal vez. Sin embargo, una vez que lo escucharon, decepcionó y mucho a la crítica y a los fanáticos. Es cierto, tiene buenas canciones, tiene un par de buenas canciones, sobre todo Hard Woman, que fue fundamentalmente un éxito radial más que de ventas. El Mujer Dura, hasta el día de hoy, siguen siendo uno de los clásicos de las baladas internacionales, y una bonita canción. Pero, por ejemplo, si hablamos de lo malo, She's the Boss, la canción que da nombre al disco, tendría que haber sido descartada, según mi opinión. Es la canción más floja del álbum. Lonely at the Top, la canción que abre el disco, es un tema Jagger Richards, que está en las sesiones piratas, está como material inédito de los Stones, muy rockera, con riffs de guitarra muy potentes, y Jagger directamente la edulcoró por completo, la transformó en una canción pop que tuvo un éxito relativo. Sí tuvieron éxito más bien los simples de este disco, como es el caso de
Just Another Night. Esta canción fue la que más éxito tuvo, incluso más que el propio LP. Reitero, el LP anduvo bien, fundamentalmente en Estados Unidos. En algunos de los tantos listados llegó al número 6. En Inglaterra no funcionó bien. Y esta canción, Just Another Night, con su particular video, le fue muy bien. El lado B, Turn the Girl Loose. Todo bueno, producido por Mick Jagger. Allí está Just Another Night, de la misma sesión de fotos del She's the Boss. De este disco entonces se desprendieron varios simples, y en esa época también venía el maxi simple, así, el simple de 7 pulgadas y el maxi que tenía las mismas canciones, sí, pero una versión triple hay acá de Just Another Night. Acá hay, como dije, Just Another Night y Turn the Girl Loose. Y en el maxi simple hay 3 versiones de Just Another Night. Sigo con lo que fueron los simples de ese disco. Lucky in Love, el que tiene el video de Mick allí en el casino, escapando, posteriormente robándose las fichas. Lucky in Love y Running Out of Luck en la cara B. Sin embargo, en este maxi simple, como verán, Lucky in Love y Lucky in Love. Dos temas. Estos maxi simples que eran clásicamente usados por los DJs en aquel tiempo, porque generalmente estaba la canción original o editada más bien para versión simple para pasar en la radio, y también estaban las versiones remixadas bolicheras, si se me permite el término, más bien dance, para que puedan pasar las discotecas, término antiguo si los hay, de aquel tiempo. Entonces, el maxi de 12 pulgadas y el simple de 7 pulgadas CBS entonces de Mick Jagger. ¿Qué más? Arrojó este She's the Boss, Hard Woman, por supuesto, que acá en el de 7 pulgadas tiene Hard Woman, que es una versión diferente a la del disco, como un poquito más acelerada, diferente a la de Ella es el Jefe, el LP argentino que ahora les voy a mostrar. En la cara B tenía Lonely on the Top, donde claramente dice Mick Jagger, Keith Richards, allí. Y el maxi tenía Hard Woman, versión LP en el lado A, y en la cara B tenía la versión un poquito más acelerada de Hard Woman y también Lonely at the Top. De todo esto, entonces, todo esto es lo que se desprendió y que fue publicado en CD, que ya explotaba por todo el mundo en el 1985. Fue publicado en cassette también, tenemos el cassette por ahí también. Y quiero mostrarles Ella es el Jefe, argentino, por supuesto, que tiene como títulos en español Solo en la Cima, Media Rebanada, mortal título, Quedándose sin suerte, Deja libre a la chica, Mujer dura, y en el lado 2, Solo una noche más, Afortunado en el amor, Secretos y Ella es el Jefe, con esta pobre contraportada argentina en blanco y negro. Eso tenía Argentina en esos momentos. Se la podrían haber jugado un poquito más, ¿no? Con la estética. Y bueno, disco CBS, por supuesto. Así dice, si nos acercamos bien, dice Ella es el Jefe. Bueno, colaboraciones fundamentales en este disco: Carlos Salomar, quien fue el guitarrista y uno de los artífices principales justamente de este disco. Por ejemplo, está Bernard Fowler en coros, ya en esta época, Bernard Fowler colaborando con Mick Jagger. Más adelante hizo una especie de semi-casting para poder ingresar a los Stones. Y no sé si fue en Dirty World, pero creo que a partir de Steel Wheels ya figura allí. Algunas canciones están firmadas por Jagger y Alomar, y acá está todo lo que es las canciones. A Mick Jagger, reitero, le fue bien en ventas con este disco, bien, más o menos bien en ventas con lo que fue los simples, pero muy mal en lo que fue la relación con el propio Keith Richards. Cuando grabaron Undercover ya había mucha tensión. En realidad, en la década del 70
empieza la gran tensión entre el propio Jagger y Richards, cuando las adicciones de Kid hacen que no tenga tanta injerencia en muchas cosas de los Rolling Stones aparte de la música. El jet set con el que empezó a involucrarse Jagger y otros amigos musicales que empezó a tener, musicales y en la vida en general. Kid, cuando quiere retomar, digamos, su porción de mando en la banda, aparentemente Jagger ya tenía todo encaminado. A eso sumémosle un 1981, el tour que decía Mick Jagger y los Rolling Stones en las pantallas, más bronca para Kid y para todos sus compañeros, que le decían Brenda, por la cantante y actriz Brenda Jagger, le decían Brenda delante de Mick sin que él sepa que se estaban burlando del propio Jagger. El ego, el hecho de creerse Peter Pan, según Keith Richards, y según muchas de las cosas que figuran en los libros y en Live. Cuando llegó Undercover en el 83, Mick Jagger decide no salir de gira para presentar el disco porque quería grabar justamente She's the Boss. Cuando graban, todos por separado, Mick Jagger por un lado, Keith Richards con Ronnie, Charlie y Bill por el otro, cuando graban Dirty Work, ya estaba totalmente rota la relación por aquel tiempo, y cuando se niega Jagger a salir de gira con Dirty Work en el 86, explotó todo. Todo eso lo vamos a tratar en un próximo video, porque eso, a esa etapa, 86, 87, 88, Keith Richards la llamó la Tercera Guerra Mundial entre Jagger y él, fundamentalmente. A esto sí le fue muy bien, muy bien. Tan peleados estaban que en el Live Aid del 85, famoso, Mick Jagger fue por su lado y estuvo con Tina Turner en el escenario, y Kid junto a Ronnie estuvieron en la banda de Bob Dylan presentándose. La explosión que hubiera sido si tocaban también los Rolling Stones, como las grandes bandas que allí estuvieron, Status Quo, David Bowie, Queen, etc. Sin embargo, no fue así, pero este tema, Bailando en la calle, Dancing in the Street, fue un gran éxito radial, fue un gran éxito el video, que fue grabado en solo 24 horas, y promocionó y mucho lo que fue ese concierto de Live Aid también, donde pasaban el video, donde lo estrenaron allí, y en lo que eran las pantallas de los estadios figuraba justamente esto, una canción clásica de soul de la década del 60, que la versionaron y muy bien con ese particular video Bowie y Mick Jagger. No solamente esto, Mick Jagger también no solo quiso ser Mick Jagger, no solamente quiso ser Michael Jackson, sino que grabó un simple junto a Michael Jackson que se llama State of Shock. Está incluido en el disco Victory, que acá figura, en el disco Victory de los Jackson 5. Fue como una reunión breve de los Jackson 5. Ya era mundialmente famoso Michael por sus discos del 79 y por Thriller y por todos sus videos, era el mejor artista del mundo en ese momento. Por eso McCartney, Jagger, Mercury, todos querían estar cerca de Michael Jackson por lo que vendía. Todo esto Jagger lo hizo alejado de los Rolling Stones, pero fue con este disco que, entre comillas, traicionó a Keith Richards y al resto de sus compañeros, donde para ellos, fundamentalmente Richards, lo más importante, la prioridad número uno, fueron siempre los Rolling Stones. Pero Mick quiso triunfar por fuera de los Stones, no le fue tan bien como él esperaba, no llegó a ser Michael Jackson como él creía, tuvo que recular, dar marcha atrás y volver a los Rolling Stones. Después hubo otro disco, Primitive Cool, que tiene mejores canciones que estas, pero vendió muchísimo menos que este disco. Pero eso es materia de un próximo video. Les agradezco por ver el video hasta el final. Se pueden suscribir, César Versailles, obviamente el nombre de este canal. Hay una lista de reproducción de muchos videos relacionados a Rolling Stones que pueden ver en este canal. Te pido que te suscribas, que compartas el contenido,
que actives las notificaciones, la campanita para que te avise. Subimos generalmente 2 o 3 videos semanales. Mi Instagram y Facebook es César Brazais. Gracias por la compañía. Ella es el jefe. Muchos se identificarán con este título, ¿no? Muchas tienen al jefe en casa, ¿no? Lástima la canción, que deja mucho que desear. Hasta el próximo video.